Buenas tardes, Dios les bendiga. Y bueno, la semana pasada estuvimos estudiando el libro de Génesis en los capítulos que vamos. Esta semana nos corresponde hablar sobre otra de las verdades fundamentales del Evangelio. Ya vimos la Trinidad Divina, el nacimiento virginal de Jesús, el arrepentimiento de pecados y hoy vamos a ver el nuevo nacimiento a través de la fe en la cruz. ¿Qué significa el nuevo nacimiento a través de la fe en la cruz? ¿Sí? Entonces, para comenzar hoy día, vamos a orar. Amado Rey, exaltado y glorificado es tu nombre, Señor. Toda gloria, honra y alabanza para ti. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, gracias por este nuevo día, por esta nueva semana, gracias por permitirme subir este estudio acerca de una de las verdades fundamentales del Evangelio que tú nos has dado para predicar, Señor, y esa verdad que habla acerca de la fe en la cruz que nos salva, la cruz del Calvario por la cual tú hiciste ese sacrificio tan hermoso por cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu amor, gracias por ayudarnos a entender tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que nos des más sabiduría, más entendimiento para hacer las cosas como a ti te agrada. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Bueno, vamos a comenzar y les voy a mostrar un poquito cómo tengo yo el tema, ¿verdad? Creo que este no me permite voltearlo una vez que está grabando. Ya. Bueno, aquí. Lo tengo desarrollado acá en mi libro, uno de mis cuadernos de estudios, el que tengo actualmente. Y bueno, tengo mi Biblia. Les recuerdo, yo utilizo la nueva versión internacional. Como les he dicho a mis amadas Emer y Darcy, pueden utilizar cualquier versión. Mis hermanas usan la Reina Valera, es la más recomendada, y es muy hermosa, de verdad toda la palabra es hermosa. Entonces bueno, para afianzar un poquito los conocimientos que ya tenemos, ¿cómo comenzaron los apóstoles a predicar el Evangelio? Esa es una pregunta que les quiero hacer en esta tarde, ¿sí? ¿Cómo comenzaron los apóstoles a predicar el Evangelio? Bien, vamos a buscar en Hechos 4:12 a ver qué nos dice. Y bueno, leo la palabra en el nombre de Jesús en Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿De qué nombre estamos hablando? De Jesucristo. Entonces el verdadero evangelio se comienza predicando ¿a quién? Acerca de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? La obra que Jesucristo acababa de finalizar. ¿Por qué comienza en Hechos? Fue después de que vino nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Antiguo Testamento habla de todo desde el comienzo y de cómo el pueblo una y otra vez le falló al Señor. Por eso el Señor envió a un Salvador, pero ese Salvador iba a ser su Hijo, ¿sí? Y iba a ser quien nos iba a redimir por fin y para siempre. Y le iba a dar su reino para siempre. Entonces ese Hijo es Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo en la cruz? Veamos allí mismo atrásito en Hechos 1:3. Vamos a leerlo acá. En Hechos 1:3 habla de que después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Jesucristo vino y pagó un precio, fue sacrificado, ¿sí? Los apóstoles no entendían eso. Cuando él les anunciaba, Jesucristo les anunciaba que él debía ser sacrificado. Luego de que resucitó, durante 40 días, el número 40, es uno de los números perfectos, el número 7, el número 40, un misterio de Dios. El número 40, se apareció 40 días a sus apóstoles y dándoles señales, prueba convincente de que él estaba vivo y les estaba predicando del Evangelio. ¿Por qué razón hizo esto nuestro Señor Jesucristo? Porque los apóstoles debían estar plenamente seguros
afirmados, tenían que tener la plena convicción de lo que iban a predicar, que era Jesucristo resucitado. Entonces, para que ellos no tuvieran ninguna duda, no, es que eso sí fue, que a mí me parece, Jesucristo se les apareció durante 40 días. Esto para confirmar de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, Dios es tan bueno, tan perfecto, que sabe lo inconstante, saben los tercos que somos, y se permitió que Jesucristo apareciera durante 40 días. Bien, Jesús estaba vivo y se les apareció para que ellos afirmaran su fe y entendieran la promesa de la vida eterna a través de Jesucristo, pues Él había vencido la muerte. Veamos en Hechos 2, versos 22 al 24. Estamos aquí mismo en Hechos, porque ahí es cuando comienza la iglesia. En versos 22 y 24 nos habla lo siguiente: pueblo de Israel, escuchen esto. Y esto fue un discurso que dio el apóstol Pedro. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Amén, gloria a Dios. Esta fue la primera predicación de Pedro. Vale la pena recordarles, y ustedes pueden leer el libro, de hecho es hermoso, que en la primera predicación se convirtieron 3.000 almas a Cristo. Fue tan convincente, fue tan llena del Espíritu Santo que, bueno, fue la convención total. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estaban plenamente seguros de lo que estaban predicando, porque lo vivieron, lo vieron durante 40 días. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras, ¿sí? Bien, esto lo permitió Dios, ¿para qué? Para que ese evangelio se extendiera. Y es por eso que hoy, 2020 y tantos años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, seguimos predicando y estamos firmes y seguimos confiados en lo que el Señor Jesucristo prometió. ¿Qué prometió? Que Él volvería. ¿Y qué prometió? Que si le seguimos hasta el final vamos a lograr la vida eterna. Entonces, eso es lo que Él prometió. Ok, ya. ¿Por qué Jesucristo debía pagar el precio para recibir la recompensa? Lucas 24, 4 a 7. A ver, ¿por qué Jesucristo debía de pagar este precio? Vamos a ver un poquito aquí en Lucas 24. ¿Qué nos habla Lucas 24? Los versos 4 al 7. Es importante, hermanas, que cuando ustedes hagan este estudio en sus casas o lo ven, por favor, verifiquen conmigo lo que yo estoy leyendo. De pronto tienen otra forma, lo que lo llama su versión, pero ahí está. 24, 4 al 7. Ok. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo todavía cuando estaban con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Jesucristo les había anunciado todo lo que Él tenía que padecer, pero los apóstoles no lo entendieron hasta que Él lo padeció, hasta que resucitó y hasta que las Escrituras le fueron abiertas. En realidad el Señor Jesucristo, recuerde que nos habla, y en parte de su Escritura habla de que el enemigo nos tiene cegados, y cuando nosotros no conocemos el Evangelio hay muchas cosas que no entendemos. Entonces es como si anduviéramos con una venda. Cuando conocemos a Jesucristo, lo recibimos como nuestro verdadero y único Salvador, y cuando comenzamos a buscar de Él y a conocer de su palabra, comenzamos a sufrir un despertar. Esa venda se nos cae porque el Señor en su gran misericordia nos comienza a revelar cosas maravillosas. Y eso fue lo que pasó con los apóstoles. Cuando ellos sacaron en conclusión: pero mira, Jesucristo había anunciado esto, había anunciado lo otro. Y bueno, así pasa. Ok. Al comienzo fue muy difícil para los discípulos, ¿sí?, predicar.
acerca de la resurrección de Jesucristo, pues era todo un tema político, ¿sí? Culpaban a los discípulos el haber robado el cuerpo de Jesús. En Mateo 28, 12 al 15, es la única parte que se señala. En Mateo es un libro que fue escrito exactamente para los judíos, y esto es lo que se corre entre los judíos, esta versión, porque recordemos que ellos, lastimosamente, pues la mayoría de ellos no aceptaron a Jesucristo como el Mesías, pues no cumplía con los estándares que ellos esperaban, y pues a veces pasamos de ser religiosos, a veces nosotros somos así, tenemos que tener mucho cuidado de eso. Y en los versos 12 a 15, ¿verdad?, está la parte donde nos señala que Mateo 28, 12 a 15, después de reunirse los jefes de los ancianos y de trazar un plan, le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero y hicieron como le habían instruido. Esa es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Entonces, bueno, lastimosamente eso es lo que pasa allá. Por eso es que se espera el anticristo. Ya nosotros sabemos que es el anticristo. Ellos siguen esperando al Mesías porque no reconocieron a Jesús. Lo reconocieron como un profeta, más no como un Mesías. Entonces, bueno, lastimosamente sabemos que el Señor va a trabajar con su pueblo porque el Señor ama al pueblo de Israel, pero como la salvación entró para todo el mundo, gloria a Dios por eso, porque nosotros hoy conocemos la verdad, hay que orar por el pueblo de Dios. Culpaban a los discípulos de haber robado el cuerpo, ¿ok? En Hechos 5, 17 al 20 podemos ver un poquito de lo difícil que fue para ellos predicar. Ellos al comienzo sufrieron mucha persecución, de verdad que nosotros hoy día, por eso yo le doy gloria a Dios cada vez que hago un esfuerzo, un sacrificio para estudiar su palabra, para hacerla llegar a ustedes, ya no por el grupo de WhatsApp, aunque por allí seguimos conversando, pero la hago llegar ahora por este medio, la voy a empezar a subir a YouTube, así toda la vida tenga 2, 3 seguidores, pero son 2 o 3 almas, y gloria a Dios por eso. Y habla de lo que pasa acá, 17 a 20. Fíjate que tiene un subtítulo en mi versión y es que persiguen a los apóstoles. Esto nos puede hablar un poquito de lo difícil que fue para ellos. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Imagínate. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo, comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. ¿Sí? Leí hasta el verso 20, Hechos 5, 17 al 20. Fue difícil para los apóstoles, pero Dios estaba allí, el ángel del Señor estaba allí, confirmando de que ellos estaban predicando lo correcto. El Mesías ya había venido, ya se había ido y ya había hecho la obra para la cual fue encomendado. Entonces los apóstoles estaban haciendo el trabajo, ¿sí? Bien, ellos justificaban lo que ellos estaban haciendo. En Hechos 5, allí mismo, en los versos 29 al 31, fíjate cómo ellos le responden al pueblo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que le diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Ellos justificaban muy bien lo que estaban haciendo, pues estaban muy convencidos. Jesucristo duró lo que fueron 40 días apareciéndoseles. Entonces la convicción que ellos tenían, nadie se las iba a quitar. Venía del cielo, ¿sí? Entonces, bueno, Saulo, en el Nuevo Testamento, en la formación de las primeras iglesias, la predicación del Evangelio, entre los fundamentos del Evangelio, el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo principalmente, pues juega un papel muy importante.
y él era un fanático de la ley, no conocedor de Jesucristo, que arremete contra la vida de los convertidos a Cristo, puesto que él creía que todo era un engaño, y esto sucedió hasta que el mismo Jesucristo lo llamó. Fue tan especial este hombre, ya el Señor lo tenía escogido, que el mismo Jesucristo fue el que tuvo que convertir a Saulo, porque él ciertamente, pues los apóstoles y todos los seguidores de Cristo le tenían miedo, pero era porque él tenía pasión por la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? En Hechos 9, del 1 al 16, está la historia de él. Voy a leerla, es hermosa, les recomiendo mucho este libro y su historia es maravillosa. Saulo fue un hombre que también sufrió porque, por la palabra, ¿sí? Al principio fue fuerte, pero el Señor necesitaba un hombre valiente como él, tan valiente que fue para matar a los primeros seguidores de Cristo, que él pagó el precio. La conversión de Saulo en el capítulo 9 en Hechos habla de que, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecen al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo relampagueó y de repente a su alrededor él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí habla del convertimiento de él como tal, del llamado que le hizo Jesucristo. Les voy a invitar para que ustedes continúen leyendo en sus casas. Yo leí hasta el verso 6, para que ustedes lean toda la historia, hasta el verso 19, y es maravilloso. Inclusive cuando el Señor le habla al siervo que va para que Saulo recobre la vista, porque después de esa aparición Saulo quedó ciego 3 días. Entonces, pues él tenía miedo y decía: pero él es el que está matando a tu siervo. Pero ve, porque el Señor lo había escogido como un instrumento para que hablara de su palabra. Él tenía esa valentía que el Señor necesitaba. Entonces, bueno, Jesucristo vino a su pueblo y no fue reconocido. Se abrió la oportunidad a los gentiles, gloria a Dios por eso, porque somos gentiles. Y todos nosotros, gracias a Jesús y gracias a que los judíos no lo reconocieron, y al Señor que lo permitió, porque fue el Señor quien permitió la dureza en ese corazón, recibimos y recibiremos la salvación solo por medio de la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Nada, mis hermanos, nada nos va a salvar. Solamente la fe ciega en que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados y que Él nos redimió. ¿Dónde lo podemos confirmar? En Hechos 15, en los versos 6 al 11. Vamos a ver qué nos habla acá. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros, y ellos purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ninguno de nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ¿Qué habla? La aceptación del pueblo gentil, que somos los que no tenemos descendencia judía. Sabemos todo por decir, toda la cultura que arraigaba eso, ¿verdad? Entonces, allí hubo una aclaratoria. Pero, ¿qué habla? De que el Señor, en el verso 9, dice: sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos,
purificó sus corazones por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe en lo que hizo Jesucristo es lo único que nos va a salvar. Entonces fíjate que en el verso 19 y 20 habla: por lo tanto, yo considero que deben dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de la sangre. Habla de algunas costumbres que nosotros tenemos que mantener y de las cuales ya hemos conversado. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? En Romanos 1, Romanos está luego de Hechos, el apóstol Pablo deja muy claro en los versos 1 a 5 que es por la fe en Jesús que nosotros vamos a ser salvos. Vamos a leerlo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios. Por la resurrección, Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. ¿Qué habla aquí? Que solamente la fe es la que nos va a salvar. Solamente la fe, mis hermanos. Entonces, la fe es que la fe es lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. En el mismo Romanos, en el capítulo 3, del 21 al 26, nos confirma que la justicia a nosotros llega mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo y en la obra que Él hizo. ¿Sí? Y esto es como para finalizar, porque ya estamos como que rebuznando en el tema, pero es importante ver los fundamentos bíblicos, porque esto no lo estoy hablando porque yo quiero, sino porque está escrito en la palabra de Dios. La justicia mediante la fe, los versos 21 al 26 en Romanos 3. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo y en todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, porque se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso. Espero que hayan tomado notas. Les voy a dar esos tips cuando les pase, que anoten, vayan anotando los versículos que yo traté y los verifiquen. Y bueno, mis hermanos, la palabra habla muy claro. Es la fe en Cristo Jesús lo que nos salva, la fe en la sangre. Él no tiene que venir y morir a cada rato, ya murió una vez, pero por fe recibimos, y es por fe que participamos también en la Santa Cena. Pero hay condiciones para participar en la Santa Cena. No podemos participar indignamente. Eso es algo que también hablaremos más adelante. Pero bueno, espero toda la semana estar subiendo un video. Voy a subir un capítulo por la semana y un tema especial acerca de los fundamentos del Evangelio. Esperemos así continuar sin fallas, sin luz, sin impedimentos. Lo más importante era aprendiendo. Espero su comentario, espero su like, espero que los compartan. No espero hacerme viral, solamente espero que podamos continuar. Somos un grupo pequeño, pero bendecidos y con ansias a llegar donde el Señor nos envíe. En el nombre de Jesús, damos gracias por esta tarde. Gracias, Padre amado, por tu belleza, gracias por tu majestad, gracias por la bendición, gracias por permitirme realizar este estudio. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por la vida de las oyentes, de Emily, de Darcy, de todos mis hermanos, quienes puedan escuchar, darle un like o hacer su opinión pública.
te doy gracias por su vida, bendíceles, guárdales como has guardado mi vida hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús te amo, te bendigo. Amén, amén, amén. Feliz noche.